Hoy vamos a disectar el Soft Soil Creep Model y lo vamos a hacer a partir de una tesis de doctorado del MIT de Yuan, dicho en porteño, 2016, que es un modelo constitutivo para compresión viscoplástica, hecho en MIT, y en la tesis, antes de desarrollar su modelo, disecta, estudia el Soft Soil Creep Model. Y Mauro Sotile, que es el profesor de comportamiento de suelos y colabora en este curso de geotecnia numérica también, como tesis de maestría en el MIT tuvo que implementar, creo que en Abacus o en Praxis, no lo sé, el Soft Soil, no el Soft Soil, no, el modelo de Yuan. O sea, él me dijo, lee esta tesis con cuidado, me mandó a estudiar y la leí, no sé con cuánto cuidado y cuánto lo entendí, pero el capítulo 3 de esa tesis es lo que nutre a este módulo, que es, en mi opinión, importante, porque nosotros vamos a usar este modelo como trabajo práctico e incluso lo usamos rutinariamente en aplicaciones prácticas y tiene sus potencias, como todos los modelos, y tiene sus limitaciones. Y lo que vamos a hacer ahora es resaltar esas potencias y limitaciones del Soft Soil Creep Model, que es el único modelo con deformación diferida que vamos a ver en el curso. Bueno, empecemos repasando. En un ensayo de compresión unidimensional convencional, en el ensayo edométrico, nosotros llegamos a las 8 de la mañana al laboratorio y tenemos una muestra que tiene una cierta relación de vacíos y una cierta presión efectiva vertical. Para ese momento que llegamos a las 8 de la mañana al laboratorio, asumimos que la consolidación primaria de la muestra del edómetro está completada. O sea, tenemos una pastilla que estuvo todo el día de ayer a una carga constante y asumimos que ya recorrió toda la compresión primaria y está quieta o está teniendo deformación diferida, o sea, creep. Acá no hay presión de poros. Le aplicamos un escalón, le ponemos a la muestra que tenía una cierta presión, le agregamos una presión mayor y nos quedamos quietos y dejamos que pase un día. Cuando venimos al otro día a las 8 de la mañana, estamos acá. Otra vez, ahí no hay presión de poros, porque pasó suficiente tiempo como para que se disipen todas las presiones de poros. Entonces, la presión de poro es igual a 0 a la mañana del lunes y la presión de poros es igual a 0 a la mañana del martes. En ese día, típicamente medimos la relación de vacíos y la presión cuando empieza, la relación de vacíos y la presión cuando termina, y si acá usáramos escala de logaritmo base 10, acá pondríamos C sub C, índice de compresión en primera carga, como está en los cursos de grado de mecánica de suelos. En realidad, a lo largo del día pasan muchas cosas. Ocurren deformaciones elásticas y ocurren deformaciones plásticas y ocurren deformaciones viscosas. En la teoría de la viscoplasticidad no hay manera de distinguir deformaciones viscosas de deformaciones plásticas y por eso se habla de deformaciones viscoplásticas. Entonces, la manera con la que estudiamos en el curso de grado de mecánica de suelos, la manera de interpretar este ensayo es: el lunes a las 8 de la mañana estoy acá, el martes a las 8 de la mañana estoy acá, esta pendiente es la línea de compresión edométrica y su constante, la constante de la pendiente, es lambda, cuando esto es un logaritmo natural, o C sub C, cuando es un logaritmo de base 10. Si lo queremos analizar por la teoría de la viscoplasticidad, sabemos que salimos de acá
sabemos que llegamos acá y va a pasar algo. Nos simplificamos la vida y decimos que lo que sea que pase va a tener una componente elástica y una componente viscoplástica. Borro todo esto para que quede claro. Componente elástica es lo que cae de acá hasta acá y componente viscoplástica es lo verde. Entonces, si el material tiene creep, esto que ocurre durante las 24 horas entre el lunes y el martes es un fenómeno viscoplástico, pero lo estamos metiendo dentro de un parámetro elastoplástico y nos estamos comiendo el efecto tiempo durante las primeras 24 horas. Entonces, repasemos el creep durante el escalón de un día. Esto fue lo que presentamos la semana anterior, o la anterior. Y entonces, en el escalón, déjenme ir para atrás, ¿ven? Entonces, yo salgo de acá y llego acá. Si no pienso en nada, hago esto. Si soy una persona muy interesada por la teoría, hago esto. Pero siempre llego al mismo lugar a las 24 horas, que es el resultado experimental. El efecto del tiempo, 0 a 24, 0, 1, 2, 3, 4, hasta 24 horas, lo puedo medir más que como efecto de tiempo, como efecto de evolución de la presión de preconsolidación. Entonces, lo que digo es que cuando empieza el ensayo, la presión de preconsolidación es esta, porque acabo de terminar el escalón anterior. A las 24 horas la presión de preconsolidación es esta, y la presión de preconsolidación digo que cambia a lo largo del tiempo. Por supuesto, puedo medirlo así o puedo medirlo así. Es lo mismo. Entonces, ¿cómo lo mido así? Repasemos, es en la línea vertical, la deformación volumétrica plástica es igual al coeficiente de compresión secundaria C sub alfa, si estuviéramos en base 10, por el logaritmo de T' más tau C sobre tau C. Los invito a que repasen la clase de la semana pasada donde esto se explica. Eso sí mido este paso del tiempo por esta vertical. El problema es que el tiempo no es una variable local. El tiempo no cambia punto a punto. Entonces puedo tener muchos materiales en la misma malla, digamos, y cada uno de los materiales va a tener su valor de tau C y su valor de mu asterisco y todos los demás parámetros, pero todos van a tener el mismo tiempo o la misma edad. Nos conviene escribir lo mismo. En vez de recorrer la línea vertical así, nos conviene reescribir lo mismo diciendo, a las 6 horas, empiezo acá, a las 6 horas bajo esto, vuelvo elástico y defino aquí la presión de preconsolidación de las 6 horas. O pasó esto en 12 horas, vuelvo elástico, o sea, paralelo a esto, y defino la presión de preconsolidación en 12 horas. De esa manera, puedo recorrer esta vertical, estas flechitas verdes, en horizontal. Me saco de encima la T de tiempo y hablo de la misma deformación viscoplástica. Esto es igual a esto. Pero ahora lo explico como lo que hay entre acá y acá es lo que cae esto menos lo que cae esto, la diferencia de pendientes, lambda menos kappa, por esto menos esto, que es el cociente de logaritmo, porque esto está en escala logarítmica. Entonces, en vez de definir la deformación viscoplástica midiendo sobre la vertical, uso una ecuación y lo hago sobre la horizontal. Con la ventaja es que yo esta ecuación la puedo dar vuelta, despejar, y puedo despejar una fórmula para la presión de preconsolidación en cualquier instante t entre 0 e infinito, como la presión de preconsolidación en la que empiezo por una función de la deformación volumétrica plástica. O sea, si yo sé este punto y yo sé cuánto es la deformación volumétrica plástica, claramente sé este punto. Bien.
Esto es repaso de lo que vimos en las 2 semanas anteriores. Ahora salgamos de esta ecuación diferencial a escala de un punto y vayamos a cómo extrapolar este fenómeno de creep del laboratorio a un problema práctico. Si me dejan ir para atrás, todo esto pasa a lo largo de 6, 8, 10, 20, 30 horas. Pero en el terreno, la velocidad de deformación es un orden de magnitud, es 3 órdenes a 5 órdenes de magnitud más lenta que la velocidad de deformación en laboratorio. Un ensayo odométrico típico que se carga en un día hacemos el ensayo, se mueve más o menos como 10 a la menos 6 sobre 1 sobre segundo, velocidad de deformación. Aquí tenemos dos casos reales en los que la velocidad de deformación es 10 a la menos 10, 10 a la menos 11. O sea, estamos hablando de un salto en la velocidad con la que cambian las cosas entre laboratorio y terreno de 4 ceros. ¿Qué quiere decir eso? Que la proporción entre la deformación plástica, déjeme para atrás, lo que acá y acá es igual porque es un día, cuando en vez de un día estamos hablando de varios años, la parte plástica no cambia, pero la parte viscosa cambia brutalmente. Entonces, hace falta alguna fórmula para poder ir para atrás, para poder predecir cuánto de esto y de esto se extrapola del terreno al laboratorio, del laboratorio al terreno. La primera fórmula, que es con la que seguramente estudiaron en los cursos de grado, es que la extrapolación del laboratorio al terreno es simplísima. Si yo calculo cuánto es el tiempo de consolidación primaria en laboratorio y cuánto es el tiempo de consolidación primaria en terreno, puedo decir alegremente que el cambio de relación de vacíos va a depender de C sub alfa logaritmo de T sobre el tiempo de consolidación primaria. ¿Cuánto pongo acá en laboratorio? 1, 2, 3 horas. ¿Y cuánto pongo acá en terreno? Con h al cuadrado. Si el laboratorio la muestra es 1 centímetro y en el terreno el espesor del estrato es 1 metro, 100% 10.000. Si iba a poner 8 horas en laboratorio, tengo que poner 80.000 horas en terrenos en esta fórmula. Así lo estudiamos en el curso de grado, es un método muy simple, pero es enemigo de la mecánica del continuo. Se lleva mal con cualquier formulación más o menos bien armada de teoría de la viscoplasticidad. O sea, la primera hipótesis es que la extrapolación de laboratorio de terreno es muy simple. El tiempo que necesita, que la medición del tiempo en escala terreno dividido la medición del tiempo en escala laboratorio va con el espesor de el estrato en terreno dividido en laboratorio, que es 1 o 2 centímetros al cuadrado. Un análisis un poquitito más sofisticado, pensando un poco en la mecánica del continuo, permite sugerir que probablemente los fenómenos de plasticidad y de creep sean separados. O sea, el creep que ocurre para una dada presión efectiva es independiente si esa presión efectiva es el resultado de una carga de hace un día o de hace 100 días. No puede saberlo el suelo. Cuando está sometido a una cierta presión efectiva y el material se está deformando, no puede saber si esa presión efectiva es nueva o vieja. Tiene que ser otro el mecanismo y no solamente el tiempo comparado con el tiempo de consolidación primaria, tiene que ser otro el mecanismo que detecte qué es lo que está pasando. De eso es el resto de esta presentación. Entonces, aquí tenemos esta y esta, las dos son robadas. Todo lo que está acá es robado a Yuan 2016. Lo que acá está indicando es, a lo largo del tiempo, hacemos una muestra
que tiene un cierto espesor, pequeño, y tiene este comportamiento, y otra muestra que tiene un espesor más grande y tiene este comportamiento. Esto podría ser, por ejemplo, el del terreno. La hipótesis A indica que el comportamiento en laboratorio y el comportamiento en terreno son paralelos y se corren con esta ecuación. La hipótesis B, en el cual el creep y la plasticidad son fenómenos separados, indica que podrá tardar más en el terreno en alcanzar la compresión primaria, pero en algún momento tiene que unirse a la curva de laboratorio. La deformación con el tiempo a largo plazo, según la hipótesis A, esta línea colorada y esta línea colorada, laboratorio, terreno, no se tocan nunca. Según la hipótesis B, la línea colorada del laboratorio y la línea B del terreno difieren enormemente, pero solo en la compresión primaria. En la compresión secundaria, que es un fenómeno separado, no dependiente del espesor de la muestra, tienen el mismo comportamiento. Ayuda, Felipe, si estás ahí. ¿Cómo va esto de entendible? ¿Tengo que ir más despacio? ¿Tengo que agregar figuras? ¿Cómo lo sé? No sé si lo está siguiendo. O Ariel, si lo estuviera siguiendo. Me parece que la idea general de que separar creep de plasticidad se entiende. Detalle cada vez un poco se pierde, pero la idea general se entiende bastante claro. Ok, voy a tratar de incluir un poco más. Para cualquiera de todos los muchachos, por favor, simplemente levante la mano y diga no se entiende. Es mucho esfuerzo, 3 clases de esto porque no se entienda nada, digamos. Es poca eficacia. Así que si no se entiende, avisen. Bueno, igual sé que no es un tema simple, esto hay que mirarlo más de una vez. Bueno, aquí llegamos. Hay una hipótesis A con gente, Mesri y muchos otros que la defienden, una hipótesis B con Serge Leroy y todos los que hacen mecánica de continuo y modelos numéricos que la defienden, y ahí estamos. La primera es correr en el soft soil creep, correr 2 muestras de altura diferentes. Si hacemos, esto está en la tesis, ¿eh? Todos estos dibujitos con esta forma son de la tesis. Si hacemos el ensayo con el soft soil creep, 3,5 centímetros de muestra acá, 35 centímetros de muestra acá, ven que se juntan en el mismo punto acá, no quedan separadas y paralelas. Separadas y paralelas era hipótesis A, se juntan. Que se junten es hipótesis B. O sea que el soft soil creep está reproduciendo la hipótesis B. La hipótesis según la cual el fenómeno de creep y de plasticidad son 2 fenómenos mecánicamente separados. La semana pasada les pedí que hicieran este ejercicio. Imagino que el 90% de ustedes lo ha hecho y ha comprobado que si uno hace una carga constante, drenada, se supone que la presión de poros no debería aumentar y sin embargo hay un pequeño aumento de presión de poros con el tiempo si es que tenemos un como es creep muy importante. Si no hay creep importante, no, pero si el creep es importante, si mu es relativamente alto, entonces vemos un incremento de presión de poros. Esto era un resultado del modelo y les pedí que lo reproduzcan y no es un resultado correcto. Esto es algo que voy a explicar en las próximas filminas. ¿Por qué esto está pasando? No lo explico yo, lo explicó Joan. Es así. Cuando tomamos las 2 muestras, miren las líneas solamente sólidas. Cuando tomamos la muestra de 3,5 centímetros, empieza el ensayo y cae la presión de poros. Nunca crece. Cuando tomamos la muestra de 35 centímetros, crece un poquitito antes de caer. Miren solo las líneas sólidas. Este incremento de presión de poros se debe a que voy para atrás. Cuando uno empieza este ensayo y pone la mallita ahí, pone t igual 0, tiempo igual 0,
y asume que como el tiempo es a cero, es igual a cero, todo está quieto. Todo está quieto. Relación de vacíos, quieta. Presiones, quieta. Presión de poros, cero. Empiezo y arranco. El problema de eso es que un modelo viscoplástico, cuando arranco, solo porque yo decido que arranco ahora a las 7:15 de la tarde, no, eso no significa que el modelo esté quieto y todo en cero. Si es un modelo viscoplástico, en el momento en que yo me despierto y arranco el modelo, viene con una cierta deformación por efecto de tiempo. O sea que cuando empiezo el ensayo, la simulación del ensayo, hay una velocidad de cambio de relación de vacíos viscoplástica. ¿Por qué? Es porque si hubiera empezado ayer, ¿la habría? Y si hubiera empezado esta mañana, ¿la habría? Sí. La teoría de viscoplasticidad predice que va a haber cambio de relación de vacíos siempre. Entonces, si alguno de ustedes se pone a hacer el ejercicio que les mandé, se lo pone a hacer a las 8 de la mañana, a las 5 de la tarde, ¿va a ver que está cambiando la relación de vacíos? Sí. Y si otro de ustedes empieza al mediodía, a las 5 de la tarde, ¿va a ver que está cambiando la relación de vacíos? Sí. ¿Y el que empieza a las 5 de la tarde? Cuando empiezo el ensayo, ¿puedo empezar diciendo no hay cambio de la relación de vacíos? No puedo. Sin embargo, es lo que hacemos cuando arrancamos estos modelos. Y entonces hay una inconsistencia entre decir que no hay cambio de relación de vacíos como condición inicial para mi ejercicio numérico y el hecho de que hay cambio de relación de vacíos viscoplástica. Como hay cambio de relación de vacíos viscoplástica y le impongo cambio de relación de vacíos total igual cero, hay cambio de relación de vacíos elástica y eso genera el cambio de presión de poros. Noten que después de hacer el primer escalón que tiene esta cosa rara, si hacemos un segundo escalón, no se ve más el problema del incremento de presión de poros. El incremento de presión de poros es solo del primer escalón, porque en el primer escalón, para atrás, cuando activamos la malla, largamos diciendo tiempo igual cero, velocidad de todo igual a cero, y no es cierto. Que el tiempo sea igual a cero para mí, que yo empiece en ese momento, no significa que en ese momento no arranque ya con una cierta velocidad de deformación viscoplástica distinta de cero. Joan muestra este caso. Toma la muestra de 3,5 centímetros y le hace un escalón de un día, y toma la muestra de 35 centímetros y le hace un escalón de 100 días. Como la altura es 10 veces más, y la relación entre deformación, entre tiempo de consolidación primaria va con el cuadrado de la altura, un día para la muestra chica es equivalente a 100 días para la muestra grande. Entonces, en el primer escalón, le vengo diciendo que me estoy moviendo sobre esta línea que representa escalones de un día. Para la muestra chica es cierto, representa un escalón de un día, cae acá, representa un escalón de un día, cae acá en el segundo. Para la muestra alta, el primer escalón tiene que salir de esta línea que representa escalones de un día y volar y caer a representar escalones de 100 días. En este gráfico, escalón de un día versus escalón de 100 días es el pedacito de flecha verde de las figuras anteriores y es constante en 100 días menos un día, 99 días. Entonces, las líneas son paralelas, pero esta es la línea que representa la afluencia a un día y esta es la línea que representa la afluencia a 100 días. Si me dejan ir para atrás, muchas filminas, me voy acá, y si esta es la línea que representa la afluencia a un día, esta es la línea que representa la afluencia a 100 días, esta a 12 horas, esta a 6 horas. Bien, entonces tengo aquí a un día y a 6 días y a 100 días, y entonces veo que la muestra chica suelta de un día a un día y a un día y va bien, y la muestra grande
de mucha altura, en el primer escalón tiene que volar de un día a 100 días. Y en el segundo escalón, de 100 días a 100 días. Por eso, en el segundo escalón, las dos muestras, como relación de vacíos, función de la presión, son paralelas e iguales. La línea colorada y la línea azul del segundo escalón son iguales, las del primero son diferentes porque parten del mismo punto, pero tienen que llegar a puntos diferentes. ¿Cómo puntos diferentes? Y sí, porque la primera termina la compresión primaria aquí, mientras que la segunda termina la compresión primaria aquí. Entonces, si yo miro el incremento de la reducción de la relación de vacíos de la primera, cae aquí en este tiempo, y en el segundo escalón cae lo mismo en el mismo tiempo. En cambio, la muestra grande en el primer escalón tarda mucho en caer, porque tiene que ir de este punto a este punto y bajar todo esto que responde a una flechita que ojalá todavía sea verde. Mientras que en el segundo escalón, esto ya ocurrió y ahora esta se pone paralela a esta, pero el paralelo, guardo que el paralelo no es en relación de vacíos, es en cambio de relación de vacíos, es distinta a la ordenada. Que sean paralelas acá no está respaldando la hipótesis A. Entonces, vamos a poner en una sola filmina que se entienda. Tengo que calibrar el Soft Soil Creep Model para poder reproducir este comportamiento teniendo en cuenta la edad inicial del depósito y la relación de vacíos inicial, incluyendo el creep anterior al momento en que empiezo mi modelo. Entonces, la diferencia es que acá tengo sombreada, esta elipse punteada es lo único que hice yo, es el salto entre una muestra de 3,5 centímetros y otra de 35 centímetros en este ejercicio numérico en particular, que corresponde a dos isotacas que están relacionadas con los espesores, perdón, con los tiempos de consolidación primaria de cada una de las dos muestras. Estos mismos resultados son estos mismos resultados. Primera roja y segunda roja son iguales, y si yo lo que mido es diferencia, para que me queden juntas, diferencia, change, me quedan superpuestas. En cambio, primera azul y segunda azul son muy diferentes porque entre la primera azul y la segunda azul, en una de las dos tenemos que saltar de isotaca, de esta que es un escalón por día a esta que es un escalón cada 100 días. Y ese salto es el que observo entre esta azul llena, que es la del primer escalón, y esta azul punteada, que es la del segundo escalón. Esta punteada es paralela a esta punteada, como esta punteada es paralela a esta punteada. Este hombre de esta manera muestra que la hipótesis A se puede entender a través del efecto, el hecho de que simulamos un ensayo asumiendo que empezamos con condiciones constantes y eso en viscoplasticidad es incorrecto. Si voy para atrás, primer escalón, prueba hipótesis B. Se ven claramente que se juntan en el mismo lugar. Segundo escalón, prueba hipótesis A, rojo y azul paralelos. No, las muestras parten de estados diferentes porque tienen distinta deformación viscoplástica. Así que fantástico este trabajo de Joan 2016 para dilucidar un poco por qué en la mecánica del suelo se ve tanto este asunto de deformación diferida, viene después de compresión primaria, hipótesis A de Terzaghi. Deformación diferida ocurre junto con la compresión primaria, hipótesis B, la mecánica del continuo moderna. ¿Alguna consulta hasta ahora, Felipe? No espero muchas. Ninguna consulta. Okay. Bien. Examinamos el Soft Soil Creep Model en compresión 1D con lo que se denomina el ensayo Constant Rate of Strain, en el cual
se va forzando una velocidad de deformación constante. Y en este ensayo, que es numérico, también experimental, se hace también experimental, en este ensayo podemos jugar y aplicamos una carga y le ponemos una deformación, una velocidad de deformación constante y en algún momento por capricho la aumentamos, la reducimos, jugamos, la aumentamos, la reducimos un poco, reducimos más, aumentamos, a ver qué pasa. Aquí, todo pintado acá abajo que no se ve, en colorado, está un ensayo experimental hecho en laboratorio. Entre acá y acá está aumentado para verlo aquí. Y está también superpuesto la predicción del Soft Soil Creep Model en verde con el coeficiente, el índice de compresión secundaria mu que sale del ensayo de laboratorio. O sea, hicimos el ensayo de laboratorio, no lo hicimos, lo hizo alguno, el ensayo de laboratorio y le dio una curva que está acá pintada de colorado. Y con esta curva, el ensayo de laboratorio dice que mu sobre lambda es 0.034. Cuando hacemos un modelo con Soft Soil Creep Model poniendo 0.034, el modelo va por la línea verde que estoy resaltando en láser, mientras que el ensayo experimental va por otro lado. En cuanto corregimos y ponemos otro mu sobre lambda, bien elegido para que le pegue, podemos pegarle, ¿eh? Entonces el ensayo colorado es igual al modelo azul, y el modelo azul tiene un C sub alfa sobre C sub C, que es lo mismo que mu sobre lambda, 0.07, el doble de lo que habíamos medido experimentalmente. El problema es, ¿cómo sabemos que hay que poner el doble? Si tenemos el ensayo de laboratorio, podemos jugar con el Soft Soil Creep Model para ajustarlo, ¿no? Para que dé igual. Pero la mayor parte de las veces tenemos un ensayo convencional de laboratorio con escalones de 24 horas, entonces no podemos ver el efecto del cambio de velocidad que se ve acá. Simplemente tenemos los escalones y nada más. Y entonces, de un ensayo convencional saldría este valor y no tendríamos ninguna manera de saber si es el mejor valor que hay que poner en Soft Soil Creep Model para reproducir el comportamiento del material. Sin un ensayo CRS, no podemos poner el coeficiente mu correcto que permita reproducir este comportamiento. Es un problema del Soft Soil Creep Model. Además, el Soft Soil Creep Model reproduce cambios de volumen por efecto de los cambios de presión y cambios de volumen por efecto del tiempo, pero experimentalmente se ve que en el ensayo de Constant Rate of Strain, o sea, de velocidad de formación controlada y constante en cada escalón, la presión de poro que se genera durante el ensayo básicamente obedece a la teoría de la plasticidad y no de la viscoplasticidad. O sea, los incrementos de presiones de poro con las diferentes velocidades de carga dependen de parámetros elásticos y plásticos, pero no de los parámetros viscosos, hasta el punto que el Modified Can Clay, o digamos el Soft Soil Model, sin clip, Soft Soil Model, ajusta mejor que el Soft Soil Creep Model. Acá tienen superpuestas en colorado el resultado experimental, en verde la simulación puramente elastoplástica sin componente viscosa, y en azul, que acá están diferentes, acá están iguales todos, pero acá el azul está diferente y el colorado está igual al verde, en azul está el Soft Soil Creep Model. El Soft Soil Creep Model en general predice peor cuando la velocidad cae. Entonces yo entre 2.4 y 2.25 de void ratio, de relación de vacío, voy al ensayo anterior, voy de 2.4 a 2.25 y acá tengo el salto de ¿cómo es? El incremento de velocidad de formación. Me estoy moviendo hacia la derecha porque estoy cargando un poquito más bajo, más alto. Entre 2.2 y 2.0
veo que caí y caí más y después volví a subir. Voy acá y entre 2.2 y 2.0, cuando vengo cayendo, me va mejor que cuando voy subiendo. Entonces, lo que estoy diciendo es, aumenta. Arreglen esto, por favor. En corte no drenado, el Soft Soil Grid Model subestima la respuesta elástica. Tiene una componente elástica, igual que Soft Soil Model, basada en capa, el coeficiente de recompresión edométrica, y eso es malo. No tiene rigidez a baja deformación, no tiene ninguna de las características que tiene, por ejemplo, el Hardening Soil Model o el HS Small. Así que está bien que subestime la respuesta elástica. ¿Dónde vemos que subestima la respuesta elástica? Que los ensayos van por acá. Déjenme. El ensayo va así y el modelo va así. O sea, la rigidez inicial del modelo, a ver si vuelvo al Colorado. La rigidez inicial del modelo es esta y la rigidez inicial del ensayo es esta. Muy mal la respuesta elástica. Se cayó mi lápiz inteligente. Después, la resistencia al corte máxima del modelo, línea llena, azul, y del ensayo, línea punteada azul, del modelo, puntos azules, del modelo, línea colorada, de los ensayos, línea colorada, del modelo de los ensayos, línea verde, la resistencia al corte máxima anda bien. Y estos tres son tres diferentes velocidades de deformación, o sea que la capacidad de predecir la resistencia al corte no drenado máximo en función de la velocidad de deformación anda bien. Lo que no anda bien es que en los ensayos experimentales se aprecia que a baja velocidad de deformación tenés un comportamiento que es así, a una velocidad de deformación intermedia tenés un comportamiento que es así, y a una velocidad de deformación alta tenés un comportamiento que es así, y estos tres acá tienden a converger al mismo punto para el estado crítico. No importa la velocidad, hay un nivel de deformaciones en la cual básicamente alcanzamos la misma resistencia al corte no drenado residual. Si ustedes miran las líneas, no los puntos, sino las líneas que son los resultados del modelo, estas líneas quedan paralelas entre sí y bajo ningún punto de vista muestran que convergen a un punto, simplemente quedan paralelas entre sí. Esto es otra limitación del modelo, o sea, incapacidad del modelo Soft Soil Grid Model de reproducir un cierto aspecto del comportamiento experimentalmente medido. Además, con este asunto de que cuando empezamos el ensayo ignoramos el hecho de que en el momento del ensayo ya hay velocidad de deformación volumétrica viscoplástica, como ignoramos eso, si hacemos un ensayo triaxial no drenado rápido, el Soft Soil Grid Model nos da un resultado azul lleno precioso, a 1% por minuto. Pero si lo hacemos 10 veces más lento, acá se me corre para la izquierda un poquitito el modelo, pero no la realidad. Eso no se ve en los ensayos triaxiales. Y si hacemos un ensayo muchísimo más lento, da esta respuesta. La línea azul es muy parecida a lo que hay que esperar experimentalmente para las tres velocidades de deformación. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que a muy baja velocidad de deformación, en realidad no hay un incremento de la presión de poros, pero el Soft Soil Grid Model simula un incremento de presión de poros no realista, que es el que hace que caigan las presiones efectivas de esta manera. Esto no es relevante en el laboratorio, porque en los laboratorios cuando estamos midiendo estamos cargando a más o menos 1% por minuto, una cosa por el estilo. Pero sí puede ser muy relevante en nuestras predicciones en terreno. Calibramos para ensayos de laboratorio, sacamos unos parámetros en Soft Soil Grid Model, lo metimos en un modelo, queremos predecir el comportamiento de un terraplén al que vamos a cargar durante 1000 años o 100 años, y la velocidad de carga es muy diferente y
creemos que estamos reproduciendo algo parecido a esta línea y en la realidad capaz que estamos reproduciendo algo así. O sea, cuando estemos usando un modelo discoplástico tenemos que pulsar nuestros resultados e ir punto a punto, no todos los puntos, pero en algunos puntos de control, comprobando que el comportamiento que estamos obteniendo en la simulación es razonable. Si observamos este comportamiento con esta pinta, bueno, este no es razonable. El Soft Grid Model erra completamente en las trayectorias de compresión anisotrópica, o sea, consolidación anisotrópica, corte no drenado, es típicamente, consolidamos hasta acá, perdón, disculpa, consolidamos hasta acá y hacemos el corte no drenado. Esa trayectoria, consolidación anisotrópica en el triaxial seguida por corte no drenado, las líneas punteadas son los resultados esperables experimentalmente. Por ejemplo, la colorada tiene que tener esta resistencia al corte máximo y Soft Grid Model te da esta resistencia al corte máximo. Las líneas llenas y las líneas punteadas ni siquiera se parecen para ninguna velocidad de formación. Esto es resultado de una función de fluencia con forma de elipse centrada en el eje de presión de plasticidad isotrópica que se sabe desde el vamos que no reproduce el comportamiento de suelos anisotrópicamente consolidados. Por último, en corte no drenado tenemos el problema del creep. Es cierto, cuando uno carga una muestra no drenada de una arcilla real en un laboratorio y la carga cerca de la falla y espera, si está muy cerca de la falla, a los 30 minutos se rompe. Si está un poquitito más lejos de la falla, tardará 3 horas. Si está un poquito más lejos, tardará acá son 2000 minutos, y fíjense la deformación, se va cayendo la deformación, parece que va a funcionar y ¡pum! Se rompe. Un poquito menos y tarda 10.000 minutos y algún día se rompe. Son resultados experimentales, esto no es un modelo. Estos comportamientos son de laboratorio. Pero si uno tiene una tensión desviadora constante aplicada menor que un cierto umbral, miren las líneas de puntos, esto va hasta acá y no da la menor intención de caerse. Con esta colorada esto va hasta acá y no da la menor intención de romperse. Déjenme entender esto. Esto es velocidad de deformación. O sea, cargo acá con 3, acá le pongo 1,25 no sé cuánto y lo dejo quieto. Y veo a qué velocidad se mueve esto. Y esto se mueve 1 milímetro por día. ¿Cuánto tiempo? 1000 días. Y en el día 1001, ¡prac!, se rompió. Si en vez de 3 le pongo, qué sé yo, 2,40 y no sé cuánto, le puedo poner acá 10.000 millones de años que esto no se llega a pasar. Hay una tensión a partir de la cual, no importa lo que esperes, no se rompe, mientras que si hay una cierta tensión que si la superás y esperás suficiente, se rompe. A 0,308 Q sobre 2 sigma, o sea, SU sobre sigma, a 0,308 se rompe en minutos. A 0,25 la realidad es que este ensayo llegó hasta acá, o sea, 2 por 10 a la 4 son 20.000 minutos sobre 100, 2.200, 240 horas, 10 días y no pasó nada. El Soft Grid Model hubiera predicho que a los 3-4 días se hubiera roto y no se rompe. En el ensayo experimental cargando con 0,187 SU sobre sigma prima B0, 0,187 también, podés esperar 10 días y no pasa nada, y según el Soft Grid Model, si esperás
100 años, a los 100 años se rompe la muestra. Eso no está validado experimentalmente. No, no es cierto. No es cierto que sin importar la poca tensión que tenga, siempre se va a romper. El Soft Solid Creep Model predice que siempre hay una cantidad de tiempo en el cual se produce lo que se llama creep terciario o rotura, y eso no está validado experimentalmente. En resumen, del examen al Soft Solid Creep Model que hace Joan en 2016, el Soft Solid Creep Model es un modelo de isocronas superimpuesto al Modified Can Clay o al Soft Solid Model. De manera correcta predice la hipótesis B, asume que arranca con velocidad de cambio de relación de vacíos igual 0, lo que es incorrecto, y es por eso que aparecen estos inicialmente ciertas presiones de poro en el primer escalón de carga. Predice las isotacas de manera correcta, pero hay que encontrar un valor del índice de compresión secundaria que es mayor al medido los ensayos de 24 horas. Incrementa el loading o los ensayos con escalones de carga de 24 horas. Predice razonablemente la resistencia al corte máxima en función de la velocidad de deformación en condiciones de consolidación isotrópica y corte no drenado. No predice bien la resistencia al corte residual en función de la velocidad de carga. Predice de manera incorrecta directamente la resistencia al corte no drenada cuando hay compresión anisotrópica. Predice bien el creep terciario para cerca de la falla, o sea, cuando la tensión de corte debido a la presión es tal que estamos cerca de la falla, pero también predice el creep terciario aun cuando experimentalmente no ocurre para bajas relaciones entre tensiones de corte y presiones medias, lo que es incorrecto. Esta hojita resume el examen al Soft Solid Creep Model hecho por Joan en 2016. La tesis de Joan, por supuesto, está disponible para el que la quiera leer. Linda lectura para un fin de semana lluvioso. ¿Consultas, Felipe? No hay ninguna consulta en el chat. ¿Tu impresión, cuánto, no sé si me estuviste siguiendo, cuánto te parece que pudo haberse entendido o se va a entender cuando lo escuchen por segunda vez? Respuesta. No creo que sea tan difícil, pero sí es mucha información para procesar en poco tiempo. O sea, a la gente que le interesa escucharlo lentamente se sigue, pero es mucha información en poco tiempo. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Removemos esto de como material del curso? Porque si todo el mundo me perdió, estoy hablando solo. No te estoy preguntando a vos y todos los demás son testigos. ¿Alguien quiere abrir el micrófono y darme su opinión sobre cómo se puede entender esto de la viscoplasticidad en una clase de 1 hora? Cualquiera que quiera hablar es invitado. ¿Habrá alguien conectado? Yo, perdón, sí. Vos, por ejemplo. Yo considero que sí, ¿Sí? está bien mantener este tema. Que el tiempo sea corto, sí, es verdad, pero si uno no lo aborda de esta manera, no hay posibilidad de que por libre gusto uno los toque los temas y los empiece a entender. Con esta introducción ya uno tiene un poco más de entendimiento de si lo quiere profundizar y lo quiere estudiar, de tal manera que yo considero que no se debe remover del curso. ¿Y cuánto te parece que llegaste a captar de lo que quise decir? ¿10% o 50 o 90? O cualquier cosa intermedia. Yo consideraría que un 40% lo entendí. El asunto es que uno lo entiende porque lo va llevando cuando lo va explicando. Decir que ya lo puedo entender perfectamente, no, me tocaría leer esos temas y empezar a profundizar, pero no es un tema tampoco que sea tan, digamos, tan extraño porque a lo largo del curso nos han ido introduciendo en esto de los modelos constitutivos y lo vamos captando cada vez mejor. Ok.
Bueno, muchísimas gracias. Me parece que sirve bastante este tipo de clases aparte para saber dónde ir a buscar cuando después querés alguna referencia. O sea, explicaste que capta mal la resistencia residual. Y a la gente tal vez no se acuerda exactamente qué es el problema de South Soil Creep, pero tiene un recuerdo de que en la clase de examen a South Soil Creep se dio algo de resistencia residual. Entonces, van a buscar la clase esa y buscar el tema ese. No, ojalá sea así. Si alguien quiere llegar a ese Bueno. nivel con South Soil Creep. Tampoco entiendo que sea muy, muy popular, digamos. Esto no se va a reproducir tantas veces como los videos de Shakira, estoy casi seguro. Exacto. Bueno, sin descanso porque lo que viene es muy light. Presentamos estos casos, ¿de acuerdo? Dale. Yo presento los dos primeros, el tercero se lo dejo a Ariel a las 18:30. ¿De acuerdo, Ariel? Sí, perfecto, ya estoy acá. Perfecto. Bien. Este es un problema que tuvimos en 2002, 2003, no me acuerdo, una cosa así, hace muchísimos años, de un relleno costero en la costa del río Paraná para construir una terminal de contenedores. Se diseñó toda una gran terminal que estaba en operación y había que ampliarla, así que acá 200 por 400 metros de barro, de juncos, había que convertirlo en una terminal portuaria. Esto es diseño del ingeniero Larrague, ingeniero portuario de Argentina muy conocido. Y bueno, acá había que hacer un refulado, hacer después del refulado un relleno compactado, y había que estimar el asentamiento, el tiempo que iba a tardar y qué precarga había que poner para que el asentamiento ocurriera en un cierto lapso. Como esto está en el borde del río y acá hay un talud, obviamente, también había que hacer esto a una cierta velocidad para garantizar la estabilidad del talud costero. Entonces, la geotecnia era barros, 22 a 30 metros de barro, refulado y terraplén compactado, 1000 a 1500 metros de ancho, el río. Esto es más o menos digamos, el corte del problema. El procedimiento constructivo consistió en hacer un refulado, después cargar con un suelo cohesivo superficial y poner una precarga, y esta precarga se le puso un cierto espesor, como 3 metros de precarga, es un montón de tierra puesta en la superficie, para que en 6 meses poder retirar la precarga y que quedara el material normalmente consolidado para una carga operacional de 30 kilopascales. Esto pasó en el 2000, o sea, hace 22 años. Bueno, esto fue lo que se hizo y como parte de este relleno se hizo un programa de monitoreo que incluyó instalar algunos piezómetros, algunos ascentímetros. Entonces, primero se hizo el refulado y obviamente el asentamiento bajo refulado es muy difícil con el refulado es muy difícil de medir. Y después se pusieron, después de construido el terraplén ya y pudiendo pisar, pusimos ascentímetros que iban al fondo al contacto entre el primer relleno y el suelo natural, y a centímetros en la superficie de todo para ver también la disminución del espesor de nuestro relleno por consolidación del propio refulado. Se pusieron algunos piezómetros y este gráfico resume lo que se midió. Hubieron unos primeros asentamientos de unos 50 centímetros durante la colocación del refulado y de los rellenos, que como todavía no podíamos poner los instrumentos, no fueron medidos, pero a partir del momento que se midieron los instrumentos, se vio que aproximadamente en 6 meses se habían estabilizado los asentamientos. Esta es la curva de evolución de la carga. Esta es la generación y disipación de presión de poros medida en los piezómetros. Entonces, el asentamiento total fue del orden de 1,25 metros y el 90% de la consolidación primaria ocurrió en 6 meses. Como tesis de grado, Ledesma en 2008 simuló esto con el Camp Clay, primero Soft Soil Model, Soft Soil Creep Model, estuvo jugando,
y comprobó que es sencillo calibrar la curva asentamiento-tiempo, reproducir la curva asentamiento-tiempo, pero no es posible calibrar la curva presión de poros-tiempo. Ya hablamos un poquito de esto. Cuando uno tiene una presión de poros, uno nunca sabe exactamente en qué punto dentro del espesor del terraplén tiene el piezómetro puesto. Entonces, vimos Soft Soil Creep Model, que en primera carga uno puede reproducir, en descarga el modelo sigue asentando, sin embargo, en la realidad cuando ocurre una descarga, la descarga es básicamente elástica y en la realidad del terreno no, como es el terreno modelado con el modelo constitutivo, se queda quieto, mientras que el terreno real, los instrumentos de campo, ven cambios de relación de vacíos por descarga, por expansión o hinchamiento y en carga por creep. Pasa que la realidad no se queda quieta y el modelo sí, en descarga. En carga, como ambos se mueven, anda bastante bien. Lo lindo de este problema fue una zona de acopio. En esta esquinita, el contratista no hizo el relleno porque ahí estaba poniendo sus equipos, su obrador, sus equipos, sus compactadores, su retroexcavadora, todo estaba ahí. Entonces quedaron ¿cuánto eran? 400 por 200 son 80.000. De los 80.000, 4.000, un 5%, quedó sin terminar. ¿Y qué pasó? Que en ese sector no terminado, el contratista para terminar mandó 3 metros de precarga en 10 días. En vez de poner la precarga a la velocidad que estaba establecida y hacer las cosas despacito, como estaba especificado, para terminar, ahí puso la precarga, toda la precarga en 10 días. ¿Qué pasó? Que después, esta R está mal, no tiene que ser ahí esa R. Un día después de que puso la precarga, el talud falló. Y ahí está el talud que se fue, y estos pastos tendría que haber estado acá en la línea aquí, y se fueron adentro del río. 4.000 metros cuadrados se asentaron más o menos 2,5 metros, y la costa se desplazó 20 metros hacia adentro del río. El riesgo había sido identificado, pero fue inadvertido. Esto es la presentación del año 2000 y esto ocurrió como en el 2002. El talud de costero es seguro solo si las presiones de poros se mantienen debajo de 80 kPa. Y aquí le pusieron la carga y ya ahí se cayó. Bueno, analicemos la falla. Usemos eso para calcular cohesión, fricción y coeficiente de conductividad hidráulica del estrato que falló. Bueno, haciendo un retroanálisis simple, la capa esta de suelo orgánico, que es el contacto entre los suelos naturales, un poquito de suelo orgánico con juncos y eso, y el refulado, esa capita tiene que tener entre 17 y 19 kilopascales. El mejor ajuste es cohesión igual 0, ángulo de fricción interna 26 grados, comportamiento no drenado, conductividad hidráulica 0.085 metros por día, pero esto es muy fácil calcularlo después que ya se te cayó, ¿no? Ahí no está eso, ensayo de laboratorio. Tenés todo el talud como ensayo de campo. Los ensayos de laboratorio habían dado cohesión igual 0, claro, pero prima entre 28 y 32 grados. Hecha con estos resultados en la cuenta, el factor de seguridad durante la carga por etapas se mantenía por debajo de 1.2, que es un valor muy, muy bajo. Entonces, si lo hacemos consolidado no drenado, la evolución del asentamiento en función de la altura del terraplén va creciendo y llega a ser de orden de 1 metro, pero es esencialmente vertical. Del metro todo es vertical y apenas se mueve para afuera. Si lo hacemos más rápido, no drenado, el asentamiento en vez de 1 metro es 4, pero no es el desplazamiento, pero no es 4 metros hacia abajo, se vuelve a asentar 1 metro. Lo que se asentaba y lo que se asienta es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que por cargar rápido se te mueve para afuera muchísimo más. ¿Qué fue lo que pasó? Todo este volumen de falla se fue para afuera. Aquí tenemos un caso real de algo que construimos y anduvo bien, nos desviamos de nuestra propia especificación y se cayó.
todo para jugar con los mismos parámetros de un modelo muy simple. Y es interesante ver que, si me dejan ir para atrás, esta conclusión extraída de un análisis relativamente simple, hecho con un modelo constitutivo relativamente simple, era una conclusión no solo válida, sino muy prudente, que ojalá hubiéramos podido seguir para que no pasara por la experiencia de que esto fuera así. Cuando me llamaron por teléfono y me dijeron, se cayó el terraplén, así con alegría, yo me preocupé mucho. De hecho, esta manchita que está acá soy yo. Fui a visitar el sitio. Fue cuando nos dimos cuenta a qué velocidad habían construido el terraplén y la precarga, que dijimos, creemos que sabemos por qué pasó. Es un caso histórico. Esto es en Zárate, provincia de Buenos Aires. Otro problema en el que participamos, pero se está construyendo ahora, pero nosotros quedamos afuera, o sea, nosotros no estamos participando de esta construcción, creemos que la construcción tiene que estar siguiendo probablemente nuestras líneas de diseño de aquel entonces, es el futuro aeropuerto de Cusco, en Chinchero, en Perú. El problema es así. Hay que construir un nuevo aeropuerto para la ciudad de Cusco, porque el que tiene claramente está excedida su capacidad, y el lugar que se eligió es un lugar más o menos alto, más alto que Cusco, bastante más alto que Cusco, a 3.750 metros sobre el nivel del mar, que no es para nada llano, pero comparado con lo que hay alrededor, es relativamente alto, relativamente llano, se puede hacer una pista. Así que acá se diseñó una pista de 4.000 metros de largo, con un desmonte de hasta 6 metros de espesor, 10 millones de metros cúbicos de desmonte, y un relleno de hasta 14 metros de espesor, 12 millones de metros cúbicos, y ese relleno se está haciendo en un lugar donde el suelo está relativamente plano. ¿Y por qué está relativamente plano el suelo a 4.000 metros de altura? Porque esto es un depósito de arcillas blandas y suelo orgánicos arrastrado por el agua, una especie de fondo de lago intermitente e impermanente, y este depósito de arcillas blandas y suelo orgánico tiene hasta 60 metros de espesor. O sea, se va a hacer la pista del aeropuerto sobre 60 metros de arcillas blandas a 4.000 metros de altura. Lo de 4.000 metros de altura refiere al hecho que estamos entre montañas. ¿Cómo podemos tener tan mala suerte de tener 60 metros de espesor de arcilla blanda entre montañas? Bueno, por eso es plano y por eso se lo eligió como sitio para el aeropuerto. En aquel entonces, hace ya muchos años y todavía no está terminado de construir, el plazo de movimiento de tierras era de 18 meses y había que construir la pista antes de la consolidación final de los rellenos. Acá hay un croquis del corte, esta es la pista que está curvadita, se hace así para reducir el espesor de relleno acá, y esta es la máxima pendiente de las ramas de aterrizaje y despegue o de aterrizaje y despegue de una pista según las normas de aviación. El terreno de esta zona es kárstico, o sea, está compuesto por calizas que con agua dulce producen cárcavas, cavernas de disolución y dolinas. Dolinas son cuando queda la caverna, cae a superficie formando un cráter. Generan unos paisajes preciosos, pero cuando todo esto queda recubierto por arcilla, no es tan lindo. Por lo menos no es tan lindo para hacer un aeropuerto encima y predecir el asentamiento de la pista con el tiempo. Bien, así que aquí nos quedaba el aeropuerto sobre 30 a 60 metros de arcillas orgánicas, turba, o sea, suelo con olor a podrido, y arcillas blandas. Acá está la distribución de humedad y la distribución de cantidad de finos en diferentes calicatas y sondajes. Y esta es la pinta. ¿Ven que se ve bastante plano? Y se ve bastante plano porque es un fondo de lago que se va inundando y secando, inundando y secando con las estaciones. Este enorme espesor de 60 metros de suelos blandos generan una enorme amplificación, microamplificación sísmica, de manera que un terraplén puesto arriba de esto va a bailar mucho durante un terremoto y es una parte importante de la estabilidad del propio terraplén la consideración de la amplificación sísmica local por el espesor de suelos blandos que hay en el sitio.
En estación seca, esto que está acá es la retro moviéndose, no sé si se escucha el video, ojalá que no, me voy a acordar de mutearlo para la próxima vez. En estación seca, el suelo es muy duro, al bajo, donde llegás a la napa freática, el suelo es un barro blandito, pero todo arriba, por efecto de la succión, el suelo es relativamente duro. Eso significa que no es tan fácil consolidarlo arriba, por ejemplo, clavar un dren vertical. Muy difícil, porque el suelo de superficial es muy duro. Cuando viene la estación húmeda y todo esto queda básicamente inundado, esto se convierte en un barro tan blando que no se puede caminar con camiones. Entonces acá tienen la pinta y acá tienen un ensayo medio brutal que hice yo, que es, hice hacer una excavación vertical, le pedí a una K320 que ponga su mano en el borde de la zanja acá, y que levantara las orugas internas. O sea que la máquina entera de 20 toneladas quedó haciendo 15 toneladas por atrás, pero unas 5 toneladas con la mano en el bendito borde de la zanja que aguantó perfectamente. En la estación seca, entonces, el terreno es suficientemente competente para poder diseñar zanjas, excavaciones, lo que quieras. Lo que no puede pasar es que te metas en la estación húmeda con esto abierto, ¿no? Es que hay que abrir, trabajar y cerrar, viene la estación húmeda, esperamos tranquilos, se va, abrimos, trabajamos, cerramos y así. Bueno, entonces hicimos esta secuencia constructiva teniendo en cuenta esto que estoy describiendo, que partía de una condición inicial, excavamos zanjas, claramente en estación seca, en esas zanjas ponemos bombas sumergibles, con lo que bajamos el agua freática y la garantizamos a fondo de zanja, se hace un terraplén y sobre el terraplén una cama drenante, y este terraplén es más alto que la cota de inundación. Eso permite que cuando venga la estación húmeda y todo esto quede mucho más blando, nosotros todavía podamos pisar el terraplén e instalar mechas drenantes. Bueno, por supuesto, esto fue un análisis con un montón de cuentas, un montón de cálculos de asentamientos, que son Soil Creep, que está que aquello, parámetros de todo tipo, un montón de ensayos, no los quiero aburrir con eso. Más interesante es el hecho que como esto es un terraplén, y esto, por acá van a pasar los aviones, había que dejar un avión, ahí puse 2 aviones, es muy raro 2 aviones en la pista, pero acá esto se inunda, ¿qué pasó? Esto se inunda de un lado o del otro, y necesitamos que el agua cruce de un lado al otro para que pueda seguir su escorrentía natural. Para eso diseñamos unos túneles que pasaban a lo ancho del terraplén. ¿Cómo hacemos esos túneles? Bueno, esto es lo que hicimos. Los túneles están pensados para que sean construidos después que se construye el terraplén. ¿Se acuerdan que lo mencioné? Esto en una clase anterior. Se rellena hasta acá con suelo compactado, se excava una zanja y se la rellena con relleno de densidad controlada, o sea, con suelo cemento. Lo del medio es todavía suelo. Las 2 zanjas quedan rellenas con suelo cemento. Se pone una losa de hormigón que queda apoyada sobre el suelo en toda su longitud. Se ponen geosintéticos arriba, se sigue rellenando hasta arriba. Esperamos un año a que todo se asiente y al año venimos y excavamos acá en túnel, con pared de suelo cemento, pared de suelo cemento, techo de hormigón. ¿Y para qué son los geosintéticos? Y porque si se parte la losa de hormigón, no queremos que nos mate a nadie, que se deforme un poco, pero que los geosintéticos tomen la carga. Esto es el modelo de ese procedimiento, el cálculo del factor de seguridad global. Este es el modelito en escala completa, y acá están las tensiones, empujes sobre este suelo cemento, la flexocompresión en el suelo cemento, y acá es importante diseñarlo de manera tal que no se generen tensiones de tracción. Esto está comprimido por el peso de arriba, esto tiene flexión por este empuje lateral, y lo que hacemos es diseñar para que aquí, por supuesto, la tensión de compresión es mucho menor que acá, pero todavía no es tracción. Bueno, y la loseta arriba. La loseta, calculada con su momento flexor, corte y normal. Pero para saber qué pasa cuando fallan las losetas, borrás la loseta del modelo y tenés
la posición deformada. Lo mencionamos cuando hablamos de excavaciones y rellenos la semana pasada. Y aquí tienen, última filmina, el asentamiento de este dren y de este dren esperado. Así que estamos hablando de 1,40 m de este lado y 60 centímetros en el punto medio, 1,40 m de asentamiento al medio de esto, en el medio de la pista, comparado con 0 en los dos laterales. Claro, 0 donde no tiene carga arriba, no se asienta, así que 1,40 m de asentamiento. Imagínense el diseño y la construcción de esto, para atrás, de esto, con una contraflecha para que se asiente 1,40 m y todavía cuando terminemos tengamos un canal de pendiente uniforme construido aquí dentro con el agua corriendo acá. Este fue el, ¿cómo es? Un proyecto interesantísimo. Lamentablemente la empresa para la que trabajábamos no llegó a un acuerdo, no sé cómo quedó, nosotros nos quedamos afuera del proyecto, de hecho ni siquiera cobramos este trabajo. Y aquí estamos muchos años después enterándonos de que eso se está construyendo. Si hay alguien de ustedes entre los que están escuchando que sabe cómo va lo del aeropuerto de Chinchero, me quiere contar si eso se está construyendo o cómo está avanzando, no tengo más información que lo que leí ya hace meses en el diario. No sé si alguien tiene alguna información mejor que esto. No del diseño, no sé qué se hizo, no importa. La pregunta es si se está construyendo. Doctor, actualmente soy de Perú y tengo entendido que el proyecto está todavía paralizado, ¿no? Están haciendo todavía algunos trabajos de estudios, pozos de agua, etcétera, pero al menos no he escuchado un avance. O sea que todavía nadie rechazó, nadie descartó esta ingeniería. Quizás todavía la usen. Vamos a ver, ¿no? Quizás esta vez lo usen, ¿no? No. Sí, fue mucho esfuerzo, fue muy lindo trabajo en su momento. Yo me frustré muchísimo por haberme quedado fuera, obviamente, ¿no? Muy comprensible, qué lindo proyecto. Bastante interesante lo que están mostrando en Firmiñas. Sí, es muy lindo proyecto. Bueno, te lo dejo a vos, Ariel, empezás a compartir vos y presentás el asentamiento inferior de un gran botadero. Acordate que este es un proyecto confidencial, no podemos decir ni país, ni continente, nada. Perfecto, está claro. Listo, fantástico. ¿Compartís vos? Sí, me comparto. Listo. Yo voy a dejar de compartir. Bien. Ahora me confirman que están viendo y arrancamos. Se ve bien. Bien. Ahí. ¿Qué pasó esto? Hacemos así. Bueno, empezamos. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Les comento, lo que les voy a mostrar ahora es un caso de análisis en el cual trabajamos con Roberto Sier y Alejo en un gran botadero en donde lo que teníamos que analizar era el asentamiento diferido que se producía en este material botado. ¿Y por qué nos interesaba? Es porque iban a realizar un camino en el mismo y, digamos, era determinante conocer el asentamiento diferencial que se iba a producir por el asentamiento diferido. O sea, cuando digo asentamiento diferencial, me refiero a, por ejemplo, viendo esta imagen, a ver, ¿qué no me deja escribir? Control P no anda más. Bueno. ¿Por qué no me deja? Pues no tengo editable. A ver, perdón, Inicio. Bueno. No sé por qué no me deja. Bueno, no hace falta igual dibujar. Lo que digo es que teníamos el camino que podía ir por este lugar de acá, y el asentamiento acá podía tener un valor, y el asentamiento acá podía tener un valor. O sea que está bien, si asienta todo uniformemente, podría no ser un problema, pero es muy probable que al ser un material botado, el asentamiento en determinado sector sea muy distinto al de otro sector, y ese asentamiento diferencial entre los distintos puntos del camino podía ser crítico. ¿Está bien? Entonces, lo que se hizo es, en primer lugar, determinar secciones relevantes de nuestro botadero, donde
acá podemos ver la sección AA', BB' y CC', y determinamos el eje del camino. ¿Está bien? Estas son 3 secciones. Vemos cuál es el eje del camino. O sea, por acá va a estar el camino, por acá y por acá. Y la información con la que contábamos respecto a la caracterización de este material botado no era muy amplia, por lo que hubo que hacer análisis probabilísticos. ¿Está bien? Entonces, para eso, también les comento, la altura de este botadero era del orden de 200 metros, entre 200 y 150 metros, era un gran botadero realmente. Y con lo que sí contábamos era con mediciones INSAR, vía satélite, con 5 años de anterioridad, donde podíamos conocer para distintos puntos asociados al eje del camino cuál fue el asentamiento de los últimos 5 años. ¿Está bien? Esta información básicamente nos sirvió para poder hacer una calibración con el modelo que les explicaba Alejo, el Subsoil Creep Model. ¿Está bien? Sabemos y entendemos que el Subsoil Creep Model no se utiliza para tipo enrocados, pero era la mejor herramienta con la que contábamos y es la que empleamos para resolver este problema. Seguimos adelante. Acá lo que podemos ver, esta era toda la información de la data INSAR para un determinado lugar de nuestro eje de camino, donde vemos desde el 6 de marzo del 2017 al 4 de junio del 2021 cómo fueron estos asentamientos. ¿Está bien? Acá la lectura empezaba con un 0 de base, desde el momento que se empezaron a leer digamos, el corrimiento de los puntos, y bueno, tiene un determinado descenso. Entonces lo que hicimos fue ajustar y calibrar el parámetro mu asterisco de nuestro modelo Subsoil Creep asociado a la tasa de incremento de deformación volumétrica, 1 sobre la tasa de incremento de deformación volumétrica, y con eso calibrar el parámetro mu asterisco sabiendo que teníamos una dispersión muy grande como se ve acá. O sea, tampoco es que resolvimos el problema. Esta nube de puntos, si la transformamos a este espacio, nos queda una cosa de este estilo, que se ve bastante dispersa, pero con esto es lo que contábamos. Entonces acá hacemos un zoom y vemos distintos valores de mu asterisco, donde teníamos un valor medio de 2 por 10 a la menos 3 y un valor máximo y mínimo. Seguimos ahora, en este caso se ve un poco, digamos, disperso, como les decía, y ahora en otros gráficos más adelante se va a ver que esto se ajusta muchísimo más. Entonces, como les decía, no contamos con una gran caracterización de este material botado, por lo que decidimos trabajar con un análisis probabilístico, un análisis tipo PEM, Pond Estimating Method, que me parece que en algún momento del curso ya ha sido mencionado, donde lo que se hace es definir las variables de mayor relevancia en nuestro modelo, y a esas variables definir una media y un desvío a través del coeficiente de variación, C o B, y hacer distintas combinaciones con esos parámetros y determinar para todas esas combinaciones cuánto era el asentamiento en cada uno de los puntos de nuestro camino para determinar esta resolución de asentamiento diferencial a lo largo del camino, debido al creep. Entonces, en un primer lugar, para una de estas secciones, creo que la CC', se hicieron una gran cantidad de permutaciones, como se ve acá, del orden de 32, y lo que vimos de ese primer intento es que las únicas 2 variables que realmente estaban aportando y hacían modificaciones importantes a nuestro resultado eran los parámetros mu' y un parámetro que, bueno, estaba asociado a lambda, mu' sobre lambda', que eran los dos valores que mayor relevancia tenía en nuestro cálculo. Es por eso que el gamma, el phi y la permeabilidad lo hicimos en una primera tanda, pero después no lo utilizamos. ¿Está bien? Por eso
para la sección CC' vamos a ver un montón de curvas, pero de ese montón de curvas muchas van a estar todas muy, muy juntas. Y únicamente se va a ver esa separación cuando las permutaciones varíen el mu asterisco o el ratio mu asterisco sobre lambda prima. Entonces, eso es lo que vamos a ver por acá, que para sección A' y BB' únicamente se hicieron 4 permutaciones de estos parámetros para determinar el asentamiento. Acá les recuerdo el creep ratio, que es un valor muy importante a tener en cuenta cuando trabajemos con este tipo de modelos, que es básicamente es una relación entre todos los parámetros que define nuestro Sol-Sol creep. Y bueno, acá la fórmula general de la tasa de deformación volumétrica. Seguimos adelante y fíjense que lo que vemos acá es la primera validación para la sección A', donde el punto 0 decimos que es el inicio de las mediciones INSAR. En los distintos colores vemos distintos puntos de ocultación cercanos a la zona donde estamos haciendo este análisis, y en los distintos colores en línea llena se pueden ver cuáles son nuestras permutaciones. ¿Está bien? Donde el rojo y el azul son las permutaciones 1 y 2, que si vuelvo para atrás, así ya lo tenemos presente, son las que tienen mayor valor de mu asterisco, que como es de esperar, el parámetro que mayor define este creep va a ser el mu asterisco, y por lo tanto es evidente que la permutación 1 y 2 van a tener un mayor asentamiento. ¿Está bien? Entonces, fíjense algo. Voy a ir un segundo para atrás para que se entienda bien una idea. Fíjense acá, que bueno, no lo dije en detalle cuando presenté las secciones, los distintos colores representan distintas etapas de el botado de este material. ¿Está bien? O sea, el material, digamos, el rosa es directamente la roca de fundación, el verde es el material de desmonte, el primer material arrojado, que decimos que es a tiempo cero, momento cero, y después, ahora sí, no sé, el fucsia a 2 años, el cian a 6 años, y así va evolucionando. Entonces, en el caso de la sección A', el material de desmonte botado tiene este color amarillo que está por acá, que básicamente fue botado coincidente con el inicio de las mediciones INSAR. ¿Está bien? Entonces, a partir de ese momento es que decimos, se dejó de arrojar este material y empieza a evolucionar todo el creep considerando este peso. ¿Está bien? En el caso de la sección BB', vamos a ver que desde hace ya algunos años no se arrojó más material, entonces ya empezó a evolucionar un proceso de creep. ¿Y esto a qué voy? A que cuando nosotros empezamos a hacer las mediciones INSAR en este punto, tenemos que tener en cuenta que ya el proceso de creep, digamos, de la situación final empezó hace un tiempo, porque las curvas vamos a ver que van cambiando de pendiente constantemente. Entonces, sería un error considerar, bueno, en el momento que empecé a medir INSAR, ahí empieza el creep. No, vos tenés que empezar a tener en cuenta el efecto de creep cuando dejaste de botar material en ese sector. Entonces, vuelvo a ir para adelante, de manera prolija, o lo más prolija que pueda. Y lo que vemos acá es que en el caso de A', en el momento que se empezó a desalinizar, fue el último momento que se arrojó ese material. Entonces, vemos estas curvas de acá que se ven razonables. ¿Está bien? Entonces, si vamos a la BB', acá podemos ver el efecto que les quise comentar recién, donde el fin de acopio fue en el tiempo menos 1800 días, o en ese orden, y se ve claramente cómo, digamos, la pendiente de este efecto de creep va cambiando, y nuestro macheo tiene que hacer a partir del inicio de las mediciones INSAR. ¿Está bien? Entonces, hacemos un zoom ahora y vemos que las curvas
roja y azul se van un poco por abajo y la verde y negra se aproximan bastante mejor. Vemos, digamos, algo similar para la sección CS', de vuelta, fin de acopio en este instante de tiempo, inicio de medición y censar en este momento, y acá podemos ver ahora paquetes de permutaciones, como les decía al principio, donde tuvimos en cuenta la variación del gamma, del phi y de la permeabilidad, y como les decía, se juntan como en paquetitos, y se ve acá que en esta sección CC', la validación es bastante buena. ¿Está bien? Entonces fuimos mejorando a medida que veíamos cada una de estas secciones. Ahora, un punto que no comenté, pero sí se pueden estar preguntando, ¿qué trabajo que hicieron? Parece un trabajo muy grande, correr este modelo para todas estas permutaciones. Cuando eran 4 quizás se veía más sencillo, pero ahora estamos pensando en 32 permutaciones de estas corridas de unos cuantos días, días de tiempo acá, de simulación no era tanto, pero sí una gran cantidad de corridas con una gran variedad de parámetros. Entonces lo que se hizo, y en un rato les voy a comentar posibilidades que pueden tener para hacer el trabajo final, lo que se hizo fue acoplar de alguna forma una rutina de Python con el Plaxis. Lo que hacía era automáticamente ir modificando los distintos parámetros para las distintas permutaciones y correr automáticamente estos modelos y luego levantar los resultados y permitirnos hacer estas curvas sin un gran esfuerzo. ¿Está bien? Entonces, en este trabajo destacamos, digamos, la posibilidad de hacer esta validación y la posibilidad de interactuar con Plaxis usando Python. ¿Está bien? Entonces eso es algo muy, muy interesante. Seguimos adelante. Y acá lo que estamos viendo es, bueno, consideramos que nuestra validación fue buena. Comparamos mediciones sin SAR contra nuestra calibración. Y ahora lo que nos pedían es, bueno, empieza a estar en funcionamiento nuestro camino a tiempo cero de ese momento, y queremos saber cuánto va a ser el asentamiento ahora sí a lo largo de mi camino, una vez que lo voy a empezar a construir. Y fíjense que para la sección A', prácticamente nuestro camino está sobre la roca de fundación, por lo cual tiene mucho sentido que el asentamiento diferido sea muy bajo, o sea, prácticamente nulo, porque la roca no va a tener creep. Ahora, si vamos a la sección BB', fíjense que tenemos el material botado con una altura del orden de 50 metros, y por lo tanto, en función de estas permutaciones que nosotros consideramos, vamos a tener del orden a 35 años, que es la vida útil que va a tener este camino, de 30 centímetros. ¿Está bien? O 30 centímetros, o 28, o un poco menos. O sea, acá empezamos a hablar de probabilidades de cuánto puede ser el asentamiento únicamente en este punto. ¿Está bien? Si vamos a la sección CS', ahora tenemos una altura de material botado un poco más baja, del orden de 20 metros, y tenemos un asentamiento a 35 años del orden de 20 centímetros, el máximo. ¿Está bien? Entonces, con toda esa información para las 3 secciones de análisis, con todas estas probabilidades, al resultado final al que llegamos es este de acá. Que esta es la herramienta que le dio valor a nuestro trabajo, que consiste en lo siguiente. Fíjense, en rojo acá es nuestra topografía inicial. La topografía antes de botar el material. En celeste sería la topografía final a 2021. ¿Está bien? Y lo que se ve acá abajo, fíjense, es en este punto de nuestro camino, prácticamente estamos sobre
la roca de fundación. Entonces, el asentamiento, esto es a 35 años, esto no lo aclaré, este gráfico de acá nos va a mostrar cuál puede ser el asentamiento diferencial, diferente en este sector. Y, por ejemplo, este sector a 35 años. Ahí me confundo un poco diferencial y diferido, por eso lo repito tanto. Diferido tiene que ver con el CRIP y diferencial entre dos secciones distintas. Entonces, lo que tenemos acá y acá, el diferencial. Y a lo que iba es, vemos acá la progresiva de nuestro camino. En la sección A', que es en la progresiva 0, no tenemos asentamiento prácticamente, pues estamos en la roca de fundación. En la BB', como valor medio de las curvas que le mostré hace un ratito, tenemos 200 milímetros de asentamiento. ¿Está bien? Y en la CC', que está en una progresiva de 550 metros, tenemos el valor medio de 150 milímetros. ¿Está bien? Y con eso básicamente trazamos la línea esta roja punteada. Pero ahora, ¿qué pensamos? Yo no estoy seguro que el asentamiento en la BB' sea 200 milímetros. Tengamos en cuenta algún desvío. Hacemos un desvío para arriba y un desvío para abajo, y ahora nuestra probabilidad de asentamiento va de 140 a 240 milímetros. Pero tampoco eso es una certeza. Pongámosle dos desvíos. Entonces, pongamos ahora entre 60 y 300. O sea, la probabilidad de asentamiento con dos desvíos a cada lado, acá se puede ver la campana de Gauss, para la sección BB' tiene todo puede abarcar todo esto. Algo similar para la sección CC', para la sección A' dijimos que era 0. Entonces, ¿esta herramienta qué nos permitió? Nos permitió que yo quiera definir alguna progresiva, por ejemplo, la de 100 metros, y quiero comparar con la de 200 metros. 100 y 200. Entonces, como media voy a tener una diferencia de esta altura de acá. Disculpa de vuelta que no sé por qué no me deja dibujar. Esta media de acá, que será de 50 a 120, 70 milímetros. Pero la realidad es que si tengo en cuenta mayor incertidumbre, puede ser de hasta 30 milímetros en la progresiva 100 y 200 milímetros casi en la progresiva 200. O sea, puede haber un diferencial entre este punto y este punto, teniendo en cuenta 2 sigmas de diferencia con la media, de 170 milímetros. ¿Está bien? Entonces, si me siguieron, si no, me consultan, a lo que llegamos es a este gráfico que nos permitía conocer con una probabilidad de hasta 2 sigma cuál era el asentamiento diferido, diferencial para cada uno de nuestras secciones de camino. ¿Está bien? Creo que esta es la última. Y les pregunto si tienen alguna consulta, alguna duda, pero esto es básicamente lo que les queríamos mostrar de este caso de análisis, donde determinamos para un gran botadero el asentamiento diferido y diferencial para distintas secciones, para evaluar, digamos, la criticidad que pueda tener. ¿Está bien? No sé si hay alguna pregunta, igual eso yo creo que estoy viendo, no tenemos ninguna pregunta. ¿Algún comentario? Si no hay dudas, comentarios. Sí, Ariel, se entendió y la conclusión para hacer un camino, ¿cuál fue? O sea, ¿van a tener que hacer algo antes o eran admitibles estos 170 milímetros que había de diferencia o diferencial? La realidad es que, digamos, esto pensá que es a 35 años, o sea, estamos yendo digamos, más allá de la vida útil, posiblemente del camino, o sea, se pidió a 35 años, y tampoco se consideró el caso más agresivo de 2 sigma.
O sea, en principio esto fue admisible para este camino. ¿Está bien? O sea, digamos, en la construcción de este camino se van a tener en cuenta estas posibles diferencias y, digamos, se siguió adelante. Es más bien un costo de mantenimiento, ¿no? Pensá también que esto es Porque en 100 metros de diferencia. Sí. hay que mantener, simplemente significa que hay que mantener. No son caminos pavimentados ni tienen veredas, es un camino minero, imagínense, simplemente hay que mantener.